No, 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 no. Para que San Valentín llegara a este punto como nosotros lo conocemos, como el Día del Amor y la Amistad, tuvo que pasar por muchas etapas. ¿Qué tiene que ver las aves, los lobos, las cabras, los latigazos y baños de sangre que ver con San Valentín? De seguro ya tienen sus chocolates listos. De seguro ya también tienen sus rosas rojas listas y hasta una cita en algún restaurante para tener esa cena romántica este 14 de febrero. Pero si ustedes supieran cómo empezó este festejo del amor y la amistad, no me lo van a creer. Hay latigazos, hay lobos, hay sangre de cabra, hay baños de leche y hay hasta desnudez total. Como todo buen festejo y buena pachanga, San Valentín nació de los paganos. Y este festejo no siempre fue de amor y de cupidos y de chocolates y de rosas, no. Esto fue totalmente diferente al principio. Y este festejo no nació del amor y la amistad. No, no había cupidos volando, al menos al principio de este festejo. Les cuento cómo es que nació el festejo de San Valentín. El San Valentín que ahora tú y yo celebramos es en realidad un resultado de festividades y tradiciones diferentes. O sea, ahí hay una mezcla completa de muchas cosas. Mas, sin embargo, el origen de esta festividad es 100% pagano y este nació entre los romanos. Para contar esta historia tenemos que irnos a la antigua Roma. Y esta fiesta romana era en honor al dios Lupurques. Este dios era conocido como el dios de la fertilidad, los rebaños y la protección contra los lobos. Esta festividad también estaba vinculada a Luperca. Esta es una loba que, según la mitología romana, amamantó a los gemelos conocidos como Rómulos y Remo. Según la mitología, Rómulos fue el primer emperador de Roma. Pero esa historia para otro día. Ahora, esta festividad era muy religiosa para los romanos, pero a su vez también estaba vinculada con la agricultura, ya que se creía que los rituales y ceremonias que se hacían durante este festejo ayudaba a la fertilidad de sus tierras. Así como también creían que también ayudaba a la fertilidad y prosperidad del pueblo romano. Y bueno, hablemos un poco de lo que se hacía durante este festejo. Y las siguientes son las cosas que más resaltan de lo que era este festejo. Bueno, había sacrificio de cabras y perros. Los sacerdotes tomaban la sangre de estos animalitos y se bañaban completamente de ella, para después tomar la leche de la cabra y quitarse toda la sangre con la leche de la cabra. ¿Eso qué quiere decir? Esto representa una purga. Primero se ensuciaban completamente y después se limpiaban, se purificaban con la leche de la cabra, para así darle inicio a esta festividad. Se creía que la sangre de estos animalitos era como un purificador y también ayudaba a la fertilidad del pueblo de Roma. Después los sacerdotes hacían una especie de látigos con la piel de estos animalitos. Y de ahí se iban a lo que se conocía como el corredor desnudo. Después el pueblo romano se alineaba en este corredor desnudo y lo que hacían los sacerdotes es salir completamente desnudos con los látigos que ellos habían hecho en esa cueva. De ahí los sacerdotes pasaban entre la gente y empezaban a darles latigazos a todo mundo, especialmente a las mujeres, para incitar su fertilidad y especialmente las que querían quedarse embarazadas durante ese festejo. O sea, ellas solitas de su propia voluntad decían: a mí, pégueme, deme de latigazos, porque creían que iba a impulsar a florecer su fertilidad. Qué loco, ¿no? Ahora, un dato muy curioso, este látigo de cuero le llamaban febroa. Ahora, febroa significa un tipo de purga, un tipo de purificación.
Y es de ahí que viene el mes de febrero. Viene de la palabra de estos látigos que ellos hacían, que se llamaba febra. Durante este festejo, los romanos también hacían un tipo de sorteo de parejas. Hagan de cuenta que en un contenedor metían los nombres de todos los participantes, los que estuvieran queriendo empezar familias, me imagino, o cortejar a alguien o emparejarse con alguien. Metían todos los nombres ahí, de las mujeres y de los hombres. Entonces, el que quisiera participar iba a tener pareja, pero iba a ser al azar. Ellos no podían escoger. Tú simplemente sacabas el papelito y quien te tocara, con ese te quedabas. No podías intercambiar, no podías hacer nada. O sea, si te salía el que no te gusta, ni modo. Es con el que te vas a emparejar y vas a practicar la fertilidad. Me imagino que de repente entre los participantes, así como calladitos, susurrando como, ¿quién te tocó? Oh, a mí me tocó este. Oh, hay que intercambiar porque a mí me gusta mucho Felipe. O algo así. No sé, me los imagino como susurrando para quedarte con el que te gusta. ¿Ustedes qué piensan? Aunque las escrituras que describen este festejo romano no lo dicen directamente, sí dan a entender que este día del 15 de febrero era principalmente para unirte con una pareja y posiblemente quedar embarazada esa misma noche. Así ellos prosperaban y mantenían la fertilidad viva. Y como toda buena pachanga, siempre llega alguien a echarla a perder. Y así, cuando el cristianismo llegó a esa región, prohibieron en su totalidad el festejo del 15 de febrero entre el pueblo romano. Pero como buen cristiano, se robaron partecitas y pedacitos de ese festejo y lo mezclaron con su cristianismo y les dijeron al pueblo romano, miren, todavía pueden seguir participando en este festejo, pero ahora con modificaciones. Igual se pueden venir y unirse a nosotros. Y de ahí, mucho tiempo después, se dice que apareció un sacerdote por ahí llamado San Valentín. Se dice que este sacerdote ayudaba a los cristianos a casarse en secreto. Esto pasó durante la persecución del emperador romano Claudio II. Se dice que este sacerdote San Valentín también llevaba y traía cartas de amor entre los enamorados, entre los casados. Entonces de ahí nace la costumbre, ¿por qué mandamos cartas o tarjetas en el Día del Amor y la Amistad? Y conforme el pasar del tiempo, este día pasó a ser vinculado estrechamente con el amor. Esto pasó especialmente después de la Edad Media. Y es aquí cuando la fecha cambia. Ahí es cuando cambian al 14 de febrero, porque era de creencia popular que el 14 de febrero las aves empiezan a hacer su cortejo. Y así, este festejo fue aún más vinculado con el amor y con encontrar pareja o estar en pareja. Después de ahí llegó un escritor medieval llamado Geoffrey Chaucer. Ahora, este escritor escribió un poema llamado Parlamento de las Aves. Este poema de Geoffrey ayudó que esta festividad fuera declarada específicamente para el amor y emparejamiento. En conclusión, aunque el Día de San Valentín tenga una carga cristiana y moderna, sus orígenes están profundamente ligados a la festividad pagana, específicamente ligada a la festividad de la Roma antigua llamada Lupercalia, donde se festejaba la fertilidad, la prosperidad y el emparejamiento de la Roma antigua. Y bueno, ya saben, les deseo una hermosa festividad luperciana este 14 de febrero. ¡Nos vemos!